Hola, hola a cada una de aquellas personas que el día de hoy nos acompañan nuevamente. El día de hoy, en este espacio de psicocharlas, los voy a estar acompañando su servidor Manuel Núñez. El día de hoy no nos va a poder acompañar la licenciada Laura. Ella está ahorita un poco indispuesta de salud, pero estaremos aquí de todos modos yo acompañándolos en este espacio tocando un tema muy importante, el que vamos a tener el día de hoy, y que lo vamos a manejar desde un lado empresarial, fíjate. Eso es algo muy importante. Recuerda que este espacio es un espacio como universal, global, en el cual podemos tocar diferentes puntos de vista sobre la vida. Y esto incluye el trabajo, en dónde trabajamos o el cómo es mi empresa. Eso es algo muy importante. Entonces, en este espacio, si me permiten, vamos a hablar, vamos a desarrollar poco a poco las habilidades o aquellas habilidades ocultas también que pudiéramos decir que tenemos dentro de las empresas. Hay muchos temas que engloban el tema de la psicología empresarial, temas muy técnicos, pero me encantaría ver justo estas habilidades como del corazón. Vamos a llamarlas aquellos patrones que seguimos sobre los empleos que tenemos o sobre los empleados si soy jefe. Entonces vamos a ver estos temas como de revelación de patrones. Vamos a verlo así, ¿no? ¿Qué patrones seguimos? ¿Cuáles son las dinámicas ocultas dentro de mis trabajos o dentro de mi empresa, mi negocio? Porque claro está que en una organización, si descubrimos cuáles son estos patrones, vamos a desatorar aquellos problemas y la productividad, obviamente, va a salir adelante. El clima laboral, pues no se diga, va a estar mejor y vamos a entender los conflictos para mejorarlos. Entonces, hay varios fundamentos que vamos a seguir. Muchos de ellos es a través de mi experiencia laboral. Claro está que otros es a través de la psicología y otros tantos, vamos a llamarlo, a través de esta teoría de Bert Hellinger, ¿no? Que la verdad, en mi vida personal me ha guiado mucho a través de lo que es el dar y el recibir, a través del derecho a pertenecer. eh, una frase muy importante de él que tiene que ver con el orden es clave, es decir, el orden nos lleva al amor, el orden nos lleva al éxito. Si no hay orden, no vamos a poder tener amor, tener éxito, ¿no? Que es, por así decirlo, un equilibrio entre el dinero y el amor, ¿no? Entonces, vamos a comenzar este espacio, si me lo permiten. Al igual que otros espacios, pueden escribir sus dudas. Estamos ahorita transmitiendo en vivo a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Twitch, de Kick, a través de Facebook e Instagram. Y pues para aquellas personas que nos han estado siguiendo y compartiendo, sobre todo esas dudas, aquellas iniciativas sobre lo que quieren que nosotros hablemos en este espacio. Entonces vamos a estar en comunicación. Cualquier cosa, estoy aquí al celular o estamos en los teléfonos 618-155-4940 y con gusto vamos a poder aclarar sus dudas en este preciso momento. Es una de las ventajas que nos permiten ahorita la tecnología, ¿no? Que podemos llegar hasta casita, podemos llegar hasta que estés en auto, podemos llegar a si estás justamente trabajando ahorita en tu oficina o simplemente que estés vagando por redes sociales y te hayas encontrado este pequeño espacio de psicocharlas para poder aprender, discernir, digerir esta información que con mi experiencia te quisiera compartir. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar sobre este espacio empresarial. Muy bien. Entonces, ¿qué es la psicología en empresas? Mucho de la psicología en empresas lo relacionamos con recursos humanos.
Pensamos luego que es el tema de la contratación, que es el tema del análisis de perfiles, incluso eh, el puesto de recursos humanos. No siempre en las empresas está bien dirigido. Pocas empresas, fíjate, eh, en Durango, le dan ese espacio de importancia a lo que es la psicología o los recursos humanos. ¿Cuándo es que le damos importancia? Allá en casita es una pregunta muy importante. ¿Cuándo es que le damos importancia a recursos humanos? Cuando vemos que nuestra productividad, nuestro funcionamiento, incluso nuestros procesos no están funcionando, todo por el factor de capital humano. Entonces, cuando de cierta manera, oye, es que sabes que traigo ya un conflicto, sabes que traigo un problema porque mi gerente después de 2 años eh, le ha echado muchas ganas, lo queremos mucho, pero ahorita nos quiere renunciar porque no se siente bien. Normalmente pasa eso. Y entonces es ahí donde a quién acudimos, ¿no? O por qué no tenemos una alguien contratado dentro de la empresa. Entonces, así de repente conocemos lo que es la psicología en las organizaciones o en las empresas. Entonces, obviamente, ya entra un psicólogo, algún consultor, esperemos, y esto es una invitación, ¿verdad? Que el psicólogo pues esté capacitado, que tenga por ahí experiencia pues en habilidades empresariales, porque dentro de la psicología, y creo que lo sabes, eh, hay muchas áreas en las cuales se puede dedicar un psicólogo, ¿no? Un área clínica, un área educativa, em, la área obviamente de organizaciones y la área social. Entonces, es importante que esta persona que te vaya a asesorar, pues tenga experiencia o estudios al respecto, ¿no? Entonces, llega esta persona, te asesora, te resuelve el problema y ¿qué pasa, no? Lo consideras un evento aislado. Pensamos que la salud mental o emocional, pues de cierta manera pertenece al tema de decir, ¿sabes qué? Eh, solo es un momento. Yo a mí como empresa, esto no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver más con la persona. Entonces, las empresas actúan más por banderas rojas o por ya una situación de crisis, vamos a llamarlo así. Y pues también, siendo honestos, también nosotros a veces en la vida personal actuamos así, ¿no? Actuamos hasta que de cierta manera ya nos sentimos que ya no podemos más. Pero hablemos en materia de prevención. Todas las empresas, a través de la norma 035, que de cierta manera, y la ley federal 132, si no me equivoco, de cierta manera estamos obligados, nosotros como empresarios, a atender en materia de prevención a nuestros trabajadores. Es decir, tenemos que estar en comunicación con nuestras habilidades emocionales dentro de la empresa. Esto obviamente nos va a permitir que ya no haya tantas crisis o que el empresario atienda ya cuando esto se está descontrolando. Cuando estoy viendo ya ansiedades, cuando estoy viendo ya temas de burnout, cuando estoy viendo ya un tema de depresión ya fuerte o de cierta manera de algún episodio psicótico. Entonces, es importante empezar a trabajar sobre la materia de prevención para que nuestros trabajadores, para que nuestra gente se sienta más a gusto. ¿Por qué? Antes, fíjate, en los 90 se utilizaba mucho una frase que era lo que tú tienes en la casa se queda en la casa y lo que tú tienes en el trabajo se queda en el trabajo, como una disociación, por así decirlo, ¿no? Como si prendiéramos y apagáramos un switch donde los problemas de la casa no me tienen que afectar en el trabajo y donde en el trabajo no me tienen que afectar las cosas
bueno, en la casa no me tienen que afectar las cosas del trabajo, ¿no? Y viceversa. Entonces, definitivamente se intentó, claro, se intentó hacer que las personas se dividieran, que las personas de cierta manera generaran como dos vidas, ¿verdad? Es un yo acá, otro yo allá. Entonces, al final de cuentas no se pudo. Al final de cuentas, nos dimos cuenta o se dieron cuenta aquellos psicólogos que era complicado mandar a un empleado como si fuera un robot, ¿no? Donde apagas el switch, prendes el switch. Oye, es que sabes que estoy pasando por un divorcio. Bueno, aquí viene y trabaja con una sonrisa. Atención a clientes. Oye, pero es que sabes que en el trabajo ando mal, ando muy estresado porque hice que la empresa perdiera dinero. Y entonces llego a la casa, tienes que llegar a la casa feliz y contento. Sí, no se podía. La verdad es que en la mayor parte de los casos no se podía, definitivamente. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a hablar de emociones. Sabemos que antes, puede ser en los ochentas, en los noventas, mucho de lo que se hablaba de psicología era muy poco. ¿Cuánto tenemos de psicología en Durango, verdad? Es decir, realmente es muy nuevo la parte de la psicología en Durango. Eh, Me acuerdo de una experiencia de ahí de un paciente que decía, es que cuando yo era joven, nos buscaba un psicólogo en Durango y la verdad es que no había. Dice, había uno que era de gestáltico, que creo que había estudiado en Guadalajara, pero él pues se dedicaba a otras cosas, no tenía práctica profesional. Y como quiera, pues era el único en Durango. O teníamos que viajar a otros estados para podernos atender. Entonces, fíjate, esta persona que me platicó esta historia ha de tener unos 66 años, 67 años. Entonces, es importante saber que nosotros acudíamos a la psicología en los focos rojos. Cuando se empezó a hablar de psicología, se trataba como de decir, oye, espérate, ¿no? Tus problemas aquí y tu bienestar acá. No contamines a tus hijos, no contamines a tu esposa. Chin, ¿verdad? Así como si nos tuviéramos que dividir. Generábamos como de cierta una personalidad multifacética, ¿no? Donde los hijos tenemos que sonreír con ellos, la esposa también, con los papás de otra manera, en el trabajo de otra manera. Entonces era difícil sostener una vida antes. Hoy en día se habla más de las emociones. ¿Qué se recomienda hoy en día? Oye, hijo, ¿sabes qué? Eh, Traigo este conflicto, ¿verdad? O sea, no quiero que seas parte de, em, pero ahorita no. Establecemos límites, hablamos de las emociones, ¿no? Hijo, me siento triste porque tu abuelita falleció, porque tu abuelito falleció. Se habla de emociones. No se trata de dar simplemente una cara de positivismo, porque también vimos que el positivismo nos llevaba a un grado de guardar y guardar y guardar y sonreír. Al final de cuentas explotaba la persona. Bueno, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, se pretende hoy en día ser uno mismo, conmigo mismo y mi entorno. Estar en armonía conmigo mismo y lo que me rodea, fíjate. Eso implica el hecho de decir, ¿sabes qué? Quiero estar bien con mi pareja, en mi trabajo, con mis hijos, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos y tratar de buscar ese equilibrio entre todo. Entonces las empresas, que es el tema importante del día de hoy, las empresas nos empezamos a adecuar, a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a generar espacios saludables para mis trabajadores. Entonces, se contrataba a un psicólogo organizacional, se contrataba ciertos talleres, capacitaciones, y entonces ahí empezó, ¿no? Todo esto en parte de las empresas. Oye, ¿sabes qué? Vamos a contratar a tal psicólogo que es muy bueno para que nos venga a dar una plática. Y sí, sí funcionaba, iba al psicólogo, daba una plática, muy conocido en los 90 lo que era la programación neurolingüística, no meramente la psicología, pero muchos psicólogos practicaban la PNL y entonces
Mira, habla bonito, miren cómo dice el psicólogo, pero se quedaba ahí, ¿no? Se quedaba en una plática positiva, se quedaba en una plática de cierta manera como muy superficial, ¿no? Como muy positiva, de, oye, qué padre, qué bonito, ojalá yo pudiera llegar a hacer eso. O sea, es decir, no se tenía una continuidad, fíjate. Entonces, las empresas cumplían con los trabajadores diciendo, ¿sabes qué? Pues aquí está alguien que le sale bonito. Entonces, después de eso, al trabajo. Y me tocó, de cierta manera, algunos comentarios al principio que me acuerdo de que fue hace, que será unos 10 años, 11 años. Me acuerdo que una empresaria me decía, oye, Manuel, hazlos que lloren para que puedan ellos mejorar. Entonces, híjole, se tenía como muy poco conocimiento de las emociones, ¿no? Porque se pensaba que el llorar, de cierta manera, era el único mecanismo para hacer, era como la manera en la que nos medían a nosotros. El psicólogo funciona en medida de que si el público llora. Entonces, teníamos capacitadores, ¿no? En los 2000, en los 90, que se trataba mucho de que lloraran, ¿verdad? Por ahí me acuerdo de un capítulo de Malcolm el del medio, ¿no? Por si lo conoces, que era prácticamente gritarle a las personas, hacerlas llorar, que generaban catarsis. Entonces se abrían las personas y todo era catarsis, 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 ¿no? Y no muchos tenían el conocimiento, vamos a llamarlo psicológico, para acompañar a la persona. Entonces, bueno, pero ya era tan siquiera el avance o el pasito que se necesitaba dentro de las empresas. Era algo que de cierta manera nos ubicaba en quiénes son los psicólogos, qué hacen. Bueno, pues el psicólogo es el que da pláticas ahí en la empresa, en el mundo empresarial, ¿verdad? Claro. Entonces, él fungía de esa manera, ¿no? Como solamente un capacitador, un motivador, ¿no? Una persona que hacía llorar a las personas, que las hacía reflexionar. Y entonces se dieron cuenta a través del 2010, fíjense, no mucho, del 2010 en adelante, 2015, no tiene mucho realmente estos cambios. eh, Se dieron cuenta que esto quedaba en la superficie. Esto solamente era una parte en la cual se tapaba el sol con un dedo, porque claro, se empezó a hablar de que existían cierta sintomatología dentro de las empresas que pudiera contemplar como trastornos de la personalidad. Oye, ¿a quién contratamos? Oye, es que él es muy inteligente, pero no tiene habilidades sociales. ¿Quién lo contrató? No, pues es que nada más lo contratamos así. Ok, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hablar con él. ¿Sabes qué? La sospecha eh, o él coincide con características probablemente de autismo. Bueno, en aquel entonces de Asperger. Ok, ok, ahora entiendo, ¿no? Y entonces las empresas empezaron a abrirse un poquito más en la importancia de la psicología, en la contratación y los perfiles, porque querían las empresas que se adecuara una sola cultura, por así decirlo, o una sola personalidad en todos. Todos quiero que sean felices, todos quiero que rindan al máximo, quiero que... Entonces, se trató, como te digo, pero fue difícil a través del tiempo, realmente no se consiguió tanto. Entonces, ¿qué estamos viviendo el día de hoy? El día de hoy estamos viviendo, claro, de que nosotros como empresarios, las empresas, no todas, claro, nos adaptemos a las necesidades, obviamente, de nuestros trabajadores a través de espacios como de psicología emocional, trabajando ciertas cuestiones también cognitivas, trabajando con tareas, trabajando en materia también de prevención, haciendo algunas baterías de pruebas, haciendo algunos diagnósticos, conociendo el tema de lo que es la neurología o lo que es la psiquiatría también para ciertas evaluaciones, eh, atendiendo a sus trabajadores en el acompañamiento de un terapeuta o en el acompañamiento del medicamento psiquiátrico. Entonces, la empresa entra en esta materia y dice, "Oh, es que, ¿cómo le voy a exigir a este gerente, no? Que me rinda siempre al 100? Claro que es humano, claro que se cansa y yo lo voy a apoyar en su vida personal. ¿Cómo? A través de
la psicología, a través no solamente de una capacitación y una plática, claro que no, sino a través de una hora de estar sentado expresando cómo se siente. Incluso que son las terapias individuales, claro, pero también mucho se le llama como coaching individual, ¿no? Dentro de las empresas, está como muy sonado ese nombre. Entonces, también se hace lo que es la terapia grupal, eh, o capacitaciones grupales o dinámicas grupales a través de la psicología. Es importante, importantísimo que estas estén a través de un profesionista de la salud. Es muy, muy importante esto. Entonces, hoy en día tenemos esto, ¿no? Hoy en día tenemos una apertura más a través de que mi trabajador algo le pasa y no lo tengo que descansar o no lo tengo que regañar o exigir al 100% porque sé que está pasando probablemente por un proceso emocional, que lo cortó la novia, que está pasando por un divorcio, que falleció algún familiar. Entonces, ya nos hablan más, se aperturan más, ¿no? Entonces, oye, Manuel, ayúdame porque fíjate que mi gerente, fíjate que mi coordinador, mi encargado de bodega, mi encargado de recursos humanos, pues no lo veo tan bien. Lo voy a mandar a ver cómo está. Él ya dijo que sí, a ver qué pues, se puede conseguir, ¿no? Entonces ya se habla más de emociones. Oye, ¿cómo estás? No, fíjate que estoy pasando por esto. Ok, ¿quieres trabajarlo? Vamos a trabajarlo. Y entonces tenemos resultados. ¿Por qué? Porque llega el gerente y dice, oye, gracias, me siento escuchado. Oye, gracias porque me sentía como una máquina trabajadora y ahora me siento una persona que puede tener altas y bajas, que tiene derecho a las emociones, que tiene derecho a decirle al jefe, al director, oye, ¿sabes qué? Me siento de esta manera. Y hemos trabajado con empresas, hay empresas como que muy responsables psicológicamente aquí en Durango. Nos ha tocado muy buenos empresarios. No tengo ahorita la autorización para hablar sobre los nombres de las empresas, pero la verdad es que sí hay bastantes, ¿eh? La verdad es que sí hay bastantes empresarios que llevan ese banderín de decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer las cosas diferentes. Yo quiero entrar en el tema de la psicología y en el tema, obviamente, para mis trabajadores también. Ven, danos una plática, danos un taller. Oye, ¿qué haces? ¿Qué es la terapia grupal? ¿Qué es la terapia individual? ¿Cómo me puedes apoyar? Oye, ¿sabes qué? Quiero que me capacites al psicólogo para que esté aquí de planta, para que trabaje con nosotros aquí. Entonces hemos visto ya cada vez más empresas e instituciones, también, porque fíjate, el de tema de las instituciones también era muy importante, muy, muy importante. Lo que me refiero, por ejemplo, al ISSSTE, al IMSS, al 450, enfermeros, administrativos. Hoy en día ya se habla de psicología y ya tienen una apertura o una canalización correcta. Incluso dentro de la misma escuela de psicología a veces carecían de psicólogos, por así decirlo, o de una atención psicológica para los alumnos. Entonces, también por parte de las universidades, ya estamos viendo más espacios adecuados, ¿no? Antes, la característica del psicólogo era prácticamente hospitalaria, ¿no? No se desafiaba tanto en la organizacional. Y nosotros aquí en Durango ya lo estamos haciendo. Estamos moviendo muchas cosas, ya se habla más de la apertura. Entonces, es importante saber que la psicología va ejerciendo de cierta manera un papel cada vez más importante y nos estamos abriendo más emocionalmente con nuestros hijos, con nuestra esposa, haciéndonos uno mismo, no disociándonos para ser diferentes personas, sino entendiendo incluso que puede ser que en algún momento esté bien y en otro no, y no pasa nada. Se te entiende, se te comprende, no se te juzga, se te escucha. Fíjate qué importante este tema. Es muy, muy importante. Y bueno, pues muchas gracias a todos aquellos empresarios que son precursores, por así decirlo, que aceptan la psicología en Durango, ¿no? Y invitando, claro, también a todos aquellos otros empresarios que aún no lo hacen, bueno, que se empiecen a integrar en este concepto, ¿verdad? La verdad es que generamos mayor productividad, se genera un muy buen ambiente de clima laboral y se genera un correcto funcionamiento de los puestos. Entonces,
Busquen a los psicólogos, busquen, ahora sí, como dice por ahí el comercial, ¿no? A quien más confianza le tengan, métanlo a trabajar para que puedan tener el apoyo y el acompañamiento a sus trabajadores. Entonces, hay algo bien importante que ya cuando establecemos la psicología, ¿no? Me acuerdo de muchas historias, muchas, muchas historias. Esperemos que en este espacio pueda o podamos ir, justamente como dice el nombre, ¿no? Charlando, platicando de aquellas experiencias, de aquellos empresarios. Pero me acuerdo de uno en personal, que él decía, oye, es que sabes qué, ya no puedo, ya mi empresa no me hace feliz. Entonces, estas palabras son fuertes de un empresario. Cuando volteas a ver a su empresa, cuando volteas a ver a sus empleados, a sus gerentes, híjole, ¿cómo te imaginas que son? ¿Verdad? Hay una frase muy importante que dice, la empresa es el empresario. Entonces, cuando empezamos a voltear a ver a sus trabajadores, tenían una característica muy similar entre todos. Era que nadie quería estar ahí. Fíjate. Entonces, también en esto, vamos a llamarlo como, es como algo energético. Soy dueño de una empresa, las cosas funcionan de cierta manera, pero yo ya no quiero estar. Entonces, esa energía, vamos a llamarla así, ¿no? Empieza como a contaminar o se empieza a distribuir a través de mis mismos gerentes, a lo mejor a través de mis microgestos, a través de la manera que es mi narrativa, a lo mejor yo, pues sí, voy a la junta, pero mi actitud es de rechazo hacia mi misma empresa, porque por alguna razón ya no quiero. Entonces, mis colaboradores, mis colegas, las personas que contribuyen a la empresa empiezan a notarlo y se empiezan obviamente a contaminar diciendo, pues es que si a él no le interesa, pues tampoco a mí me va a interesar. Entonces, las personas empiezan a distribuirlo ante los empleados de mandos medios, por así decirlo, ¿no? Tiene que ver, por así decirlo, con coordinaciones, con jefes de área. Y los jefes de área, los coordinadores, empiezan a distribuirlo a través de los empleados. Y los empleados, adivinen qué, por ahí debe de existir alguien de atención a clientes. Y entonces esa atención a clientes tiene trato directo con el cliente y entonces el cliente se lleva una idea del negocio a través de no querer estar ahí. Entonces, la persona que está arriba es muy importante que vea dentro de su corazón, dentro de su mente, cómo se siente. Porque definitivamente la empresa va a ser como un hijo y le va a estar proyectando cuáles son sus necesidades emocionales o mentales, o qué es aquello que tiene que resolver en su vida personal para que su empresa funcione. Entonces, ¿qué se trabajó con ese empresario? Ok, entendemos que no quieres, entendemos que hay muchas familias que dependen de esta empresa, entendemos que no se puede cerrar de un día para otro, pero podemos conseguir a alguien que sí le guste o que ame esta empresa, lo que se hace en esta empresa, alguien que se identifique. Entonces, a través de los empleados, pues empezamos a buscar y ahí encontramos a alguien. Ahí encontramos a alguien que iba remando contracorriente, un empleado que amaba lo que hacía, un empleado que trataba bien a los demás, un empleado que trataba de ser diferente. Entonces le dimos la oportunidad de ponerlo como gerente general para poder distribuir esa bonita energía en los demás empleados. Entonces, claro está que tuvimos que retirar y darle más espacio al empresario o al dueño de poder conectar él con otro tipo de proyectos. Como era una empresa familiar de años, pues nunca se le dio la oportunidad a él de decirle, oye, ¿qué quieres? Y creo que quería algo muy simple. Creo que quería simplemente pintar, le gustaban las artes. Entonces le dejó su empresa o dejó su empresa a manos de una energía diferente.
Entonces, ¿por qué este ejemplo? Porque mucho de lo que nosotros traemos en este corazón, indiscutiblemente lo vamos emanando, lo vamos proyectando, lo vamos mandando hacia afuera, hacia el mundo. Y el mundo lo empieza a captar, es como si tuviéramos unas antenas en el corazón, en la mente, que empieza a captar aquello que a mí me está pasando en mi vida. Ni siquiera es necesario, o este nivel de comunicación, ni siquiera es corporal, o ni siquiera es a través del habla, de la narrativa, sino es a través de lo que se siente. Entonces, eh, este empresario que se sale, desde el primer día que se sale o que se organiza para un gerente, pues imagínense cómo estaba, ¿no? Estaba contento, estaba feliz, estaba lleno de vida, estaba como si fuera un adolescente, porque literalmente desde adolescente él trabajaba en algo que no le gustaba. Entonces, y la empresa no era así tan esclavizante, a mí se me hacía padre. Eh, Era una empresa como de lácteos, donde hacían quesos, pues todos los productos derivados, yogur, etcétera, ¿no? Pero pues él no, a él le gustaba otras cosas, a él le gustaba más como habilidades sensibles, ¿no? Incluso le gustaba mucho los vinos, y entonces viajaba mucho. Y entonces, cuando él conecta con su corazón en su propia vida, él se siente mejor. Su manera de ser durante tantos años cambia, fíjate. Empieza él a funcionar más a través de su esposa, de sus hijos, a través del amor, de la sensibilidad, del abrazo, del te quiero. Claro está que el lugar en el que estaba, en el contexto en el que se ubicaba, no iba a poder ser feliz. Era muy difícil, era una lucha constante de ser feliz y no poder ser. Fíjate, entonces eso es un punto muy importante, el hecho de saber que probablemente estemos en un lugar que tenga una energía, bueno, nosotros como empleados, por así decirlo, ¿verdad? Estamos en un lugar en el que tiene una energía que, ay, es que todos están enojados, es que eh, todos están en contra de ellos y mucho pleito y mucha rivalidad. Y entonces hay que ver al empresario, hay que ver a los dueños, es importante. Entonces, ya se pone a un gerente y ese gerente empieza a distribuir un positivismo, incluso desde la atención al cliente. Entonces, fíjate lo importante que es la psicología, lo importante que es un análisis en una empresa, en la sociedad, en los factores de riesgo, incluso que podemos prevenir con un buen trabajo. Y también me acuerdo de otro empresario que hace las cosas diferentes aquí en Durango y él dice, ¿sabes qué? Tú tienes que venir a trabajar 8 horas aquí a mi trabajo, ¿no? Aquí a la empresa. Pero yo te voy a dar la oportunidad que tú elijas 4 horas dentro de la empresa, o sea, 4 horas dentro del espacio de la empresa y 4 horas home office o buscando clientes. Tú decides cómo quieres trabajar. Y me dijo, entonces, de repente esta revolución que existe de salud mental es difícil de entender. Oye, ¿cómo van a producir? Si entendiéramos el valor que hay sobre un buen trabajador dentro de la empresa, es increíble. Con un solo trabajador, porque lo he visto o lo hemos visto, ustedes lo conocen también. Con un trabajador, con uno solo, fíjate, un trabajador que esté conectado con la empresa, con su cultura, con su ambiente, con lo que se hace, con el jefe, él con su vida personal, él está contento. Un trabajador, híjole, rinde, mueve a todos aquellos procesos que son difíciles de capital humano. El detalle es que solamente es uno a veces son dos, si bien nos va en las empresas. Entonces, la fuerza que tiene un trabajador motivado es increíble. Por eso tenemos que invertirle más a estos procesos de capital humano. Tenemos que saber qué funciona y qué es efectivo. Entonces, hay mensajes ocultos, ahorita te decía, ¿no? A veces
Hablamos de este ejemplo, ¿no? Llega el jefe antes del análisis, ¿no? De salirse de su empresa y todo esto. Llegaba el jefe a su empresa y decía, es que los trabajadores, es que no rinden, es que el gobierno, es que los problemas que hay, no, es que nadie valora. Entonces, conflicto tras conflicto, tras conflicto, tras conflicto. Y a veces nos centramos más en el conflicto que en la solución. Eso es una característica muy mexicana, muy, 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 muy mexicana, ¿no? El que nuestra mirada está más en el conflicto y generamos como una cierta sugestión, porque me levanto con el conflicto, abrazo el conflicto y camino con el conflicto. No lo suelto. Y entonces me hago uno mismo con el conflicto y lo traigo, entendiendo que hay diferentes maneras de solucionar. Y lo que te digo es, a todo, o todo más bien se puede solucionar. Entonces, reglas básicas de energía, por así decirlo, eh, dentro de ser yo empresario. Y ser empresario, número uno, tengo que conectar emocionalmente y mentalmente con lo que hago. Definitivamente. La prosperidad y la abundancia están muy ligadas a eso. Tengo que saber un por qué lo estoy haciendo, a quién estoy honrando, cuál es el motivo del por qué estoy parado y por qué quiero desarrollar esta empresa, este negocio. Entonces, como empresarios, empezamos a dar, empezamos a dar, empezamos a dar. Y es muy importante dar, pero también es importante recibir. Fíjate qué palabras como tan profundas. ¿Cómo voy a recibir yo como empresario? Pues si estamos acostumbrados a darle con todo desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día y me levanto a las 5 y vamos otra vez y doy y doy y doy y doy. Tenemos que calmarnos, tenemos que esperar a recibir de la vida, del mundo, de nuestros empleados, de nuestros clientes. Porque si me la paso dando, 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 me voy a cansar, voy a generar burnout. Entonces tengo que buscar un balance en la interacción que yo tengo con mi empresa. Porque también ahí habla la vida o Dios. También la vida me va diciendo, oye, por aquí no, ya no insistas, no seas terco, no metas el ego, cierra otro proyecto. O puede ser que cuando yo doy, también reciba. Y yo como empresario, como jefe, me siento contento porque he encontrado un lugar donde la vida me da un equilibrio entre el dar y el recibir. Porque si das mucho, al empleado también lo lastimas, fíjate. Si tú das mucho, vamos a suponer un empleado, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un sueldo alto, unos 40,000. Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un vehículo. Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar seguridad. Te voy a dar seguro dental, seguro de vida. Te voy a dar vacaciones. Te voy a dar todo, 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 a manos llenas. La importante es, si yo lo doy sin merecimiento, voy a lastimar al empleado, porque él probablemente no sienta que se lo esté ganando y que sienta solamente que es regalado. Y tiene que haber un merecimiento, es decir, yo tengo que trabajar para esto, yo tengo que trabajar para ganarme. Entonces tiene que, aunque quieras dar mucho, a veces te tienes que detener para que el empleado sienta ese merecimiento y si siente ese merecimiento va a empezar a tener un valor y decir, oye, gracias por apoyarme. ¿Sabes qué? Hoy yo entras a mi empresa, te voy a pagar 8 o 10 mil pesos al mes. Entonces, sé que no es mucho, pero vamos viendo tu funcionamiento. Esa persona va trabajando, va echándole ganas, oye, va, te apoyo, mira, ahí está esto, está aquello. Entonces, se trata de ser escalonados y sobre todo también un balance entre el dar y recibir. Yo también tengo que recibir. No solamente se trata de dar, y no solamente en el aspecto laboral, sino también en toda nuestra vida. Tenemos que tener en nuestra mente que se trata de recibir también, y batallamos mucho como mexicanos para estas palabras. Sabemos dar, nos crearon diciendo que tú tienes que dar sin recibir.
fíjate, porque lo veíamos bien romántico y la verdad es que es muy patológico. De hecho, de decir, oye, es que sabes que tengo que dar a manos llenas para todos. Y no importa si hoy yo no como, tengo que dar, híjole, lo romantizábamos mucho. Y entonces, poco a poco tenemos que saber que tengo que ver por mí, principalmente para poder dar. Para poder dar, tengo que tener dinero. Para poder dar, tengo que tener algo. ¿Cómo voy a dar algo que no tengo? Entonces, principalmente eres tú para poder dar. Das y entonces tienes que esperar a recibir. Oye, di esto y recibí más de mi empleado. Le doy más. Ahí sí hay una armonía. Oye, mi empleado me da mucho más de lo que yo le he pedido. Bueno, entonces, para dar en orden, porque si no mi empleado se va a sentir con sentimientos, vamos a llamarlo de desvalorización, ¿no? ¿Sabes qué? Le está dando mucho, dando mucho. Entonces, le tengo que poner orden. Oye, ¿sabes qué? Sal a la hora establecida, no hagas tanto, porque no tengo como ahorita en este momento darte más. ¿Sabes qué? No tengo el dinero para subirte el sueldo. No des tanto, espérate, lo agradezco. Entonces ahí también hay una armonía, ¿no? Para que tu empleo no se vaya. Ah, ya da más y tengo la oportunidad y la bendición de tener dinero, entonces sabes que te doy más, te valoro. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio entre el dar y recibir. Entonces, importante también que hace la psicología es generar una pertenencia en cada persona, sin importar su posición, sin importar su rol en la empresa. Tenemos que saber que somos parte de una organización, que todos estamos unidos con una intención no solamente económica, sino también una intención de aprender de la vida. ¿Qué? Fíjate, eso es bien importante y lo hacemos todos los días, todos los que trabajamos, me imagino que pues, somos todos. Entonces, en mi empresa o al lugar donde yo voy a trabajar, tengo que saber que no solamente voy a conseguir dinero, sino que voy a aprender a través de mi compañero, a través de mi compañera, a través de mi jefe y viceversa, ¿no? Ahorita lo tocamos. Yo como jefe, yo como gerente, yo como coordinador, también voy a aprender de quien está arriba de mí, pero también de quien está organizacionalmente debajo de mí. ¿Qué me quiere enseñar ellos? Y entonces ahí hago o hacemos varias evaluaciones, varias preguntas muy importantes, como si tú fueras yo, imagínense que yo soy por ahí el director o el coordinador o gerente, si tú fueras yo y tuvieras este cargo, ¿qué cambiarías inmediatamente? Y ahí nuestros empleados o nuestros subordinados nos enseñan algo muy importante. Entonces hay que escuchar también. Entonces tenemos que saber que la pertenencia dentro de la institución nos genera una cultura, nos genera el hecho de decir, que eso casi no lo escuchamos, ¿verdad? Yo voy a trabajar, me la paso muy bien, está muy padre, me encanta mi trabajo. Entonces, fíjate, es importantísimo eso. Entonces, y bueno, algo también que eso sí lo hacemos, pero voy a enfatizar, el orden nos lleva al amor, como decía ahorita al inicio de esta plática. El orden nos lleva al éxito. Podemos tener amor, podemos tener pertenencia, puedo dar, puedo recibir, todo muy padre, todo muy armonioso, ¿no? Todo muy así, muy saludable, pero si no hay dinero, se acaba todo, en pocas palabras, ¿no? Si no hay dinero, si no hay abundancia, si no hay estructura, no va a haber amorcito, se va a acabar la empresa. Entonces, el orden es clave dentro de la empresa. Cada rol, cada persona debe de hacer y debe corresponder para que el sistema funcione. Claro que tengo que llegar temprano. Sí, nos queremos mucho. Sí, el tema de las emociones. Sí, pero tengo que cumplir. Incluso yo como jefe. Si no pago seguro, si no pago hacienda, si no pago todo lo que nos hacen pagar. Si no lo hago, no va a haber orden, no va a haber empresa y me voy a lastimar, aunque esté padrísima la empresa.
aunque todos nos llevamos muy bien, aunque haya sentido de pertenencia. Entonces, el orden es la piedra como fundamental que existe dentro de las organizaciones. Y entre más orden, más amor, más prosperidad. Entre más orden tú le pongas, entre más, eh, a veces pensamos que el tema de los permisos, a veces pensamos que el tema del SAT, solamente son como cuestiones agresivas hacia el empresario, pero estas nos llevan a un orden, es decir, a una libertad. Porque si no, de todos modos, tarde o temprano el orden te va a alcanzar y te va a decir, oye, no pagaste, oye, no hiciste, y te van a cerrar tu empresa o vas a lastimar a tus trabajadores. Entonces, el orden es una clave muy importante en cada una de las personas que cumplamos. Y nosotros como empleados, claro que también, ¿verdad? Porque, oye, sí, padrísimo el ambiente y todo, pero si empiezo a abusar del amor, pues va a haber ese equilibrio y me van a correr. Oye, ¿por qué me corriste si éramos amigos? Híjole, es que haya orden. Híjole, es que tengo que cumplir. Al final de cuentas, nos une la organización. Y la organización, lo dice en su misma palabra, ¿no? Pues tenemos que tener un orden. Entonces, estas palabras que te comparto, estas pequeñas palabras, como siempre en el tema de psicocharla, siempre se nos pasa bien rapidísimo, ¿verdad? En este tema de psicocharla, la intención es poder picar el interés, picar el corazón, que tú te intereses en un pequeño tema para que te formes, para que aceptes a un psicólogo, para que vayas con tal, para que veas que hay diferentes maneras de solucionar, que no todo en la vida eh, es el hecho de saber que los problemas están afuera de nosotros. Muchas veces, o la mayor parte de ellas, o creo que todas las veces, a veces los problemas están dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra lealtad, en nuestros patrones, en nuestras dinámicas ocultas, en nuestra falta de disciplina. Entonces te invito a reflexionar, a analizar las palabras para que puedas generar un pequeño cambio. Recuerda, y te lo digo constantemente, el pequeño aleteo de una mariposa a la vuelta del mundo se convierte en un gran huracán. Ese pequeño pensamiento será una gran empresa. Ese pequeño movimiento en tu corazón, ese perdón, esa unión, será un gran proyecto en tu vida. Entonces, lamentablemente, llegamos al final de este espacio, de estas psicocharlas. Te agradezco mucho por escuchar. Te agradezco por darte la oportunidad y la atención de estar aquí. Y eh, recuerda que estamos en los teléfonos 618-155-4940 y 618-229-6466. También a través de la página oficial. Recuerda que nosotros dirigimos una clínica que se llama VitalSIC. Estamos en Facebook, en Instagram, con el nombre de Centro de Desarrollo Humano VitalSIC. Por ahí nos pueden mandar un mensajito para cualquier cosa que tú quisieras que te acompañemos, aclarar alguna duda o alguna retroalimentación sobre este tema. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un muy bonito día. Recuerda, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en este espacio, tu espacio de psicocharlas. Gracias. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Vodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalvodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.